Pedro Roy. Ambos están aquí y vamos a hablar con la doctora Gisela Parra Mejía, que fue presidenta del Consejo de la Judicatura en su país y aquí en los Estados Unidos ocupó el puesto de secretaria ejecutiva de la Mesa de la Unidad Democrática de los Venezolanos en el Exterior. El doctor Pedro Roy es un investigador de la Universidad de Miami, que lo conocí desde que era chiquito. El doctor Pedro Roy es investigador asociado del Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami y tiene un doctorado en Derecho de la Universidad de San Tomás. El doctor Pedro Roy es veterano de Bahía de Cochinos y fue director de Radio y TV Martí. Y por estos días, la política exterior de Barack Obama hacia Venezuela y hacia Cuba son bien diferentes a las que se debe esto. Yo no sé exactamente a qué se debe esto, cuáles han sido las últimas reacciones de los gobiernos de Cuba y de Venezuela respectivamente. Hay una mano de cambio, una cosa por un lado y por el otro. ¿Y qué se puede esperar que pase en la Cumbre de las Américas de Panamá los días 10 y 11 de abril de este año? Eso es algo que nos tiene a todos muy preocupados porque no se sabe lo que va a pasar. Yo quiero comenzar con la doctora Gisela Parra primero. La invito a escuchar una información que quiero que la vea, por favor. Los Estados Unidos de Norteamérica. Nicolás Maduro va a pedir poderes especiales que le permitirán gobernar por decreto. Lo ha anunciado después de que la Casa Blanca declarara una emergencia nacional al considerar que Venezuela supone una amenaza para Estados Unidos e impusiera sanciones a 7 altos funcionarios. Washington les acusa de estar vinculados con supuestas violaciones de los derechos humanos durante la represión en las protestas antigubernamentales del año pasado, en las que murieron al menos 43 personas. La respuesta de Maduro ha sido nombrar a uno de ellos, hasta ahora jefe de los servicios secretos, como nuevo ministro del Interior. El presidente Barack Obama el día de hoy ha dado el paso más agresivo, injusto y nefasto que jamás se haya dado desde Estados Unidos contra Venezuela, tierra de Bolívar. Caracas ha llamado a consultas a su máximo representante diplomático en Estados Unidos. Washington ha congelado los activos financieros de los 7 funcionarios venezolanos y les ha prohibido entrar en el país. La ampliación de las sanciones no afecta al sector energético. Venezuela es el 4º proveedor de petróleo de Estados Unidos. Mira, el gobierno de Caracas colocó una propaganda con fotos del fallecido Hugo Chávez y un cartel que podía leerse "Gringo Go Home". Imagínate cómo está eso. Bueno, Tomás, yo creo que a ti como cubano te debe parecer sumamente familiar este script, ¿no? En el sentido de que el imperio va a invadir a Venezuela y hay que prepararse para la agresión al país. Dios mío, una simple decisión del gobierno americano de conformidad con su legislación interna y además de acuerdo con los pactos internacionales que suscriben todos los países democráticos de protección y defensa de derechos humanos y de la democracia, que no es contra un país que ha tomado las medidas el gobierno americano, sino contra 7 corruptos violadores de derechos humanos que han asesinado con total impunidad a nuestra juventud. Sí. Esa es la realidad de lo que está ahí. Ahí no hay ninguna agresión contra Venezuela. ¿Qué ha hecho esta gente? Hacer lo que hizo inicialmente el gobierno castrista. Bueno, montar toda su defensa sobre la base de la agresión. ¿Tiene los nombres de ellos? No recuerdo ahorita los nombres, pero hay uno, Gustavo González, que era el director del SEBIN, que es la policía política del Estado, el cual entonces ahora no nombraron ministro del Interior. Es el que está coordinando ahora todo, y los condecoraron a los 5, así como a los 5 espías, a los 7 los condecoraron. Entonces estamos repitiendo los guiones. Pero por otra parte, eso le permite a Maduro ahora solicitar una ley habilitante que anoche presentó ante la Asamblea Nacional y que fue aprobada de inmediato en la madrugada de hoy en primera discusión. La ley habilitante. Sí, ya ellos hacen leyes, todas las leyes
en realidad hacen lo que les da la gana. Esta es la sexta ley habilitante que le dan a un presidente, antes a Chávez y ahora a Maduro. La sexta. Pero además de eso, como vuelvo y repito, la presentó anoche y en la madrugada la Asamblea Nacional la aprobó en primera discusión, que le dan plenos poderes para defender al país de la agresión de Estados Unidos y además le permitirá también dictar medidas de excepción. Entonces ya esto va de la mano de una frase que dijo la presidenta del CNN, pero muy sutilmente ayer, donde decía: esta situación que se ha planteado en Venezuela ante la terrible agresión de Estados Unidos hacia nuestro país podría impedir las elecciones parlamentarias. ¿Qué tal? Porque dice la ley electoral que si se dicta una medida de exención no se pueden realizar elecciones en Venezuela. Cuidado si ante la pérdida del poder que le ha dado el pueblo al chavismo, que está de capa caída porque esta gente está aceleradamente hacia un precipicio de pérdida total del liderazgo, de la gobernabilidad del país, acuden a este tipo de acciones para poder impedir que se realicen elecciones que aparentemente por las encuestas van a perder definitivamente. ¿Qué cosa? Así están las cosas en Venezuela. Bueno, yo quiero que Pedro Roy nos hable un poco sobre esta información. Vamos a ver. Que hay un pueblo que está unido, cada vez más unido, cohesionado, cada vez mejor preparado para garantizar que esta tierra no la toca la bota yanqui nunca, nunca, jamás. Estas palabras son las que ha hecho que el exmandatario cubano Fidel Castro felicite a Nicolás Maduro. Lo ha hecho a través de una misiva divulgada en medios oficiales de la isla como Juventud Rebelde y Granma. Te felicito, le dice al presidente venezolano, el líder de la revolución cubana, por tu brillante y valiente discurso frente a los brutales planes del gobierno de Estados Unidos, afirma Castro. El excomandante se refiere a la orden de Barack Obama de declarar la emergencia nacional ante el riesgo extraordinario, según el mandatario, que supone la situación venezolana para la seguridad de Estados Unidos. Como parte de las sanciones, se bloquean las cuentas y propiedades que 7 funcionarios venezolanos pudieran tener en ese país. Y el presidente Barack Obama, representando a la élite imperialista de los Estados Unidos, ha decidido pasar personalmente a cumplir la tarea de derrocar mi gobierno y de intervenir Venezuela para controlarla desde el poder estadounidense. Tus palabras, le dice finalmente Castro a Maduro, pasarán a la historia como prueba de que la humanidad puede y debe conocer la verdad. ¿Qué te parece? Mira, aquellos que pensaban de que el gobierno de Cuba, debido al acercamiento que le hace Washington, iba a cambiar su línea antiimperialista agresiva, se están equivocando. Claro. Y se ve porque Cuba nunca ha abandonado esa línea dura contra los Estados Unidos y contra Washington. Y en este momento estamos viendo de nuevo el regreso de Cuba a las trincheras de lo que ellos llaman el antiimperialismo. Y lo veremos también en Panamá, cuando la OEA, encabezada en este caso por Cuba y Venezuela, enfrentarán a Barack Obama, el presidente Obama, ante esta situación, que además, quiero insistir, que tiene que ver con el asesinato de estos estudiantes en días recientes. Esta información que hemos visto no es exacta. Refiere a los asesinatos de hace un año y sin embargo hace pocas semanas, a sangre fría, policías venezolanos mataron, asesinaron a 4 jóvenes, y eso es en realidad lo que ha provocado la reacción de Washington, porque fue inmediata y eso respondía a una orden de Maduro, que dio órdenes para que los servicios de represión venezolanos tiraran a matar, y mataron, y Washington
está respondiendo en este caso a ese clamor que hay en Estados Unidos de condena a los asesinatos que se están cometiendo en las calles de Venezuela. Pero eso muy poco le ha importado a Fidel, a Raúl Castro y al régimen de Cuba y a sus secuaces en Venezuela. Yo no sé exactamente cómo es que el gobierno de Cuba, que ha estado en el traqueteo y dejando entrar a la gente y dejando por aquí y por allá, y cuando se produce esto, entonces hacen inmediatamente, muestran lo que son. Mira, muestran lo que son. Tomás, mira, Cuba lo que quería lo logró. El regreso de los 5 espías, incluyendo al que participó en el asesinato de los hermanos Arrecate. La promesa de que van a sacar a Cuba de la lista de países terroristas. La apertura, reconocimiento diplomático, restablecimiento de relaciones y apertura de una embajada. Y el salir de la lista de países terroristas le permite a Cuba tener acceso al Banco Interamericano de Desarrollo y a los créditos del Banco Mundial. ¿Y a cambio de qué? De mandarle a Alan Gross, que lo tenían secuestrado en Cuba, por entrar 5 computadoras, de manera que Cuba logró lo que quería. Tengo que ir a